Conversamos de actualidad política esta mañana acá en Mesa Central, señoras y señores, 8:42 en el estudio. Tati Clima, ¿cómo estás, Tati? Buenos días. Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Isabel Pla, ¿cómo estás? Muy buenos días, día muy heladito. Hace frío, ¿eh? Sí. Está helado, Juan. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales. Tati Clima, ¿cuál es tu joyita para hoy? Oye, voy a hablar del presidente Kast y de sus comunicaciones. A ver. Porque salió... Un tema que a la Tati le apasiona. Bueno, es mi tema. Bueno, que es su tema. Pues. Sí, po. Ya, pues no, y como no nos habíamos visto, no habíamos tenido la posibilidad aquí de comentar la gira del presidente a la Araucanía, porque la quiero enfocar así. No me quiero enfocar solamente en la pelea del niño ni la mala analogía que hizo en ELA, ¿se llama? Sí. Ya, sí. El discurso que inauguró la cumbre empresarial. ¿Qué más analogía hizo? Cuando contó esto de que la señora le había dicho algo de que se había comparado con los ricos y él le había dicho no se compare con los ricos, sino que agradezcale, porque... Pero lo voy a explicar. Ok, ya. Lo voy a explicar. Esa parte no la había visto Yo yo. tampoco, me quedé cachudo. Miren, no me quiero quedar pegada en el episodio del niño porque ya todo el mundo lo conoce. ¿Lo podemos comentar? Y lo podemos comentar, sí. La pregunta que me hago con las comunicaciones es con qué nos quedamos últimamente, no solo con este presidente, sino con los presidentes anteriores sobre sus actividades. Porque miren la agenda real que tenía el presidente en la gira a la Araucanía, donde quedó solamente un par de cosas que no era la agenda del presidente, ¿no? Era entregar 100 títulos de dominio a familias mapuches, y anunció un proyecto de ley para cortar la regularización de las propiedades de 2 años a 6 meses en catástrofe. Inauguró en ELA, el principal encuentro empresarial de la región. Visitó una fábrica que es importante, Rosen, que anunció expansión, y cerró con víctimas de violencia rural en Coyipulli. Esa es una gira con contenido. La pauta del presidente decía víctimas de terrorismo. Ya bueno, pero... No, Sí. porque es un punto, como uno comunica también Sí, esas cosas. está bien. Tienes razón. Y cualquier Pero gobierno... no era contra ti, era complementar, ¿no? No, yo lo sé. Y cualquier gobierno quisiera que el país hablara sobre los contenidos de la pauta del presidente. ¿Y de qué terminamos hablando? De 2 cosas. Primero, de la discusión con el niño que no le quiso dar la mano, a quien terminó diciéndole que su mamá no lo usaba. Convengamos que el niño discutía poco. Lo que discutía era la mamá. Sí, por eso era muy raro que el presidente solo le hablara al niño cuando era la mamá la que gritaba cosas bastante altisonantes también en el segundo plano, ¿no? Y segundo, una frase en ELA, una señora que se compara con una familia de hartos recursos y el presidente le responde, cito, no se compare, de dile las gracias al país. Y aquí hago un matiz, porque es importante. Esa frase de los empresarios no fue un exabrupto suelto. Kast la dijo defendiendo el rol del mundo privado, ¿Ya? en pleno contexto de una mega reforma tributaria. Es una postura ideológica legítima, no un error. Pero el problema es el mismo de siempre con este presidente. Cuando improvisa, sus historias suelen quedarse y entenderse de manera poco nítida. Entonces quedó como un presidente que le dijo a una señora, en vez de compararse con los ricos, dele las gracias porque el país ha salido ha avanzado. Gracias. Perdió. Y esto no quedó en una anécdota. Pues bueno, vimos el fin de semana las columnas de Daniel Matamala, la columna de Giorgio Jackson, la columna de Carlos Peña y bastante sobre lo del niño. Sobre lo del niño. Ya el senador Buenchumilla, junto a las cosas que ya sabemos, le mandó un recado durísimo. Le pidió no rebajar la institucionalidad de la presidencia. Le dijo, y cito, usted no puede venir a la Araucanía a pelear con una señora y con un niño. Tiene un punto. Ahora me quiero detener en algo que comunicadora me parece clave y que no lo he escuchado a nadie en el episodio del niño. El trabajo del equipo de un presidente es fundamental. Cuando un presidente, cualquier presidente, se envuelve en una discusión así, uno espera que haya un equipo alrededor que lo sostenga. Y ojo, no estoy hablando de carabineros ni de la escolta porque esa no es la pega. Estoy hablando del equipo técnico. Ese que muchas veces no es conocido, pero que para eso está. Yo vi en la foto por lo menos a los siguientes. ¿Ya? Al director de programación del presidente Kast, al jefe de avanzada del presidente Kast, a la gente de prensa del presidente de Kast,
a equipos cuya función es justamente leer el ambiente, anticipar el riesgo, marcar una salida cuando algo se empieza a torcer. Y yo los vi en la imagen, estaban todos ahí, parados, observando. Había uno que le decía, para, pero no le decía al niño ni a la señora, le decía al presidente. Por eso, Sí, pero o sea, había un cierto descontrol, porque en público decirle para... Ya, pero, al pero presidente ella, de la la República. Tati tiene un punto muy importante que es el rol de la avanzada. no, el para era un señor que además no era parte del equipo del presidente. Pero el No, es que me dijeron que era el jefe, que era uno de los, no sé, el jefe de gabinete o el de la avanzada. No, el del avanzado yo lo vi, lo Más vi lejos. como al lado, al Ya. de producción lo vi al otro lado, a la gente de prensa. Vi a nuestro querido amigo Cristian Valenzuela muy atrás, que tampoco creo que No es sea su rol, no es su rol. No creo que sea su rol, excepto, lo queremos a Cristian y Valenzuela. lo queremos y lo defendemos, pero excepto si es que Parásito. fuera el único que es capaz de con una mirada que el presidente lo mire y diga, pucha, algo está pasando. Así era en la campaña. Así era la campaña. Por eso me detengo ahí. No lo quiero. Y esto no es solo en nuestro gobierno. ¿Cómo no recordar la hullada aprehensión del presidente Boric en el intento legítimo de su jefa de prensa de parar esa conferencia de prensa que no debió haber ocurrido La de los 53 nunca? minutos. Entonces lo que quiero decir es que aquí no hay que tampoco subestimar a los presidentes. Los asesores podemos hacer los intentos, y los presidentes pueden efectivamente no hacernos caso en nada y seguir adelante con lo que están haciendo. Claro. ¿Ya? Pero mi punto es que la foto era esa, un presidente, y además, para cerrar el tema, un presidente que al otro día se para en una conferencia de prensa y dice, yo no discutí con un niño. No hubo discusión. No es eso lo que sucedió. Ah, Entonces, yo cierro el capítulo diciendo, aquí hubo un momento comunicacional de alta tensión, un equipo que al parecer le cuesta todavía funcionar de manera más proactiva. Un presidente que me extraña que el otro día, no haya salido diciendo sí, hubo un momento de tensión que no se llevó bien y bueno, explicarlo de otra manera. Las cosas se fueron por un lado, que se le hizo control de detención a la mamá, la verdad que ese tipo de cosas son cosas como para la galería. Los controles de detención están totalmente regulados y por lo general cuando los presidentes van, control de identidad, perdón, sí. los presidentes cuando van a actividades, los carabineros hacen control de identidad por una cosa de seguridad. Pero bueno, yo creo que los presidentes no se miden por lo que hacen, se miden por lo que logran comunicacionalmente que el país retenga de sus actividades. Y creo que no solo en este gobierno, sino en el gobierno anterior, yo siempre aquí mismo en la radio decía, han pasado 20 actividades presidenciales esta semana y ¿con qué nos quedamos? Con alguna cuñita que caló y no nos quedamos con el fondo de lo que está haciendo el gobierno en terreno fundamentalmente. Eso es. Está buena. Ahora, dicho eso, yo el otro día dije que yo no había visto el video cuando lo hablé y tampoco lo he visto demasiado, vi uno y no voy a entrar en el fondo del asunto, si el niño, la mamá, no sé qué, pero yo encuentro que el país en que uno no le puede dar la mano, no estoy hablando del niño en particular, pero uno no le puede dar la mano a una persona que piensa distinto políticamente, es un país por el que yo no peleé en los años 80. No, por supuesto que no. O sea, me parece que eso me parece equivocado. Y me dan la cita textual del otro evento, te voy a activar la palabra, Isabel. Una señora me hace una comparación entre ella y una familia de altos recursos. Yo le digo, mire, no se compare. Dele las gracias al país que hizo que esa familia pudiera salir adelante y veamos todo lo que esa familia ha aportado a la nación. Esa es la cita tan controvertida, Isabel. Sí, yo habría sido más coach en la respuesta. Le habría dicho, no se compare con ellos, compárese con usted misma y siga adelante. Bueno, en fin. Yo bueno, claro, habría ido yo creo que lo único que uno le tiene que dar gracias siempre es haber nacido a la familia, a los padres y a la capacidad que he tenido de esforzarse, pero en fin. Yo sobre lo que está, que en el fondo lo comparto. Yo comparto la línea estratégica que plantea la Tatiana. Primero, respecto a lo importante que es diseñar bien una salida del presidente de la República para que cumpla con el propósito que te has planteado, ¿cierto? Y que no tenga ruidos y que los ruidos no se escuchen. Y en este caso, Claro. los ruidos pudieron haber
haber sido muy, cierto, chiquititos, pero se amplificaron. Porque Pero- tienes que contar que va a haber contramanifestaciones. Es Exacto. evidente. Eso No, es pero como- evidente. como Pero, que el pero- punto de o sea, partida, no sé si es tan evidente, pero, Pero si el yo punto de partida es que alguien va a pero mira, protestar, digamos. para eso hay primero, avanzada. pero primero, esto para mí son los puntos centrales. Primero, la región de la Araucanía no es cualquier región para este gobierno, mucho menos para el propio presidente José Antonio Kast. Primero, porque electoralmente ha sido imbatible en esa zona. Pero segundo, y más importante que lo anterior, porque es una zona que ha, cierto, sufrido muchísimo en las últimas décadas, violencia, empobrecimiento, en fin, una serie de situaciones que ha alterado la vida de sus comunidades, y que concentra un tema respecto del cual este gobierno ha hecho un punto importante político, que es la seguridad, el combate a la violencia, el terrorismo, en fin. Hay que recordarse que el presidente Boric se demoró 8 meses en ir a la Araucanía, ¿ah? Que era una zona que estaba a lo mejor más golpeada en ese momento de lo que está hoy día, que pareciera, por lo menos desde acá, me empiezan a describir los amigos de la Araucanía, háganlo, pero pareciera desde acá al menos que el nivel de violencia se ha ido controlando. Ahora, su ministra del Interior se demoró 48 horas. Está bien. En Ah, ir. bueno. Bueno, No, sí. y segundos de salir de la región, pero en fin. Y en 48 horas le derrumbó, ¿cierto?, una estructura fundamental a un gobierno que estaba empezando. Segundo, nunca sale bien, y esta cuestión hay que entender, nunca sale bien que un presidente de la República responda una provocación. Nunca sale bien. No tiene nada que ganar. Es imposible que gane. Yo nunca entiendo el cierto sentido humano y legítimo de ir a responder una provocación, porque además yo me detuve a escuchar lo que decía la ¿Pero cuál es señora. Si provocación? usted tiene... ¿Pero cuál es la provocación? ¿Que el niño no le da la mano? No, Se puede no, estar mal, pero... No, yo creo que el presidente reaccionó humanamente y a mi juicio de manera equivocada, por el contenido de lo que le decía a ella era muy duro. Si usted tiene este país en ruina, le está quitando las pensiones a los viejitos, en fin, la señora está convencida de eso. Sí. Le dijo dijo otro insulto que yo por lo menos no quiero repetir aquí, que es un insulto que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, muy, muy doloroso para una persona, un insulto terrible que te digan en la política. Es que hay Pero gente que parece que no considera pero- que eso sea un insulto. no, pero sin embargo es el presidente de la República y está obligado a contenerse, ¿cierto? Y a no ceder a ese impulso que es muy humano. Nadie ha comentado, podríamos dejarlo para otra ocasión y aprovechamos a comentar lo que está planteando Iván, ¿cierto? Un país donde tú no le puedes dar la mano al que piensa distinto, pero nadie ha comentado qué opinamos sobre las familias que llevan a los niños, no a las manifestaciones sociales ni a las manifestaciones políticas, sino que las llevan a una manifestación de activismo puro y duro de ir a provocar un presidente de la República. No hemos hecho ese comentario. A mí no me parece apropiado. A mí no me parece apropiado ir con los niños a esas cosas, pero eso Pero legítimo. todo es legítimo mientras Sí. no No, hay crucen cosas la que ley. no, Está bien. O sea, decirle nazi legítimo, probablemente no sea legítimo, no, pero ir a una cosa. pero llevar un niño, manifestarse pero que está no era bien, una pues. manifestación. Bueno, pero está bien. Por eso te digo, es un tema para comentar. Habrán familias que digan, no, yo creo que los hijos no hay que llevarlos ese tipo de cosas, donde uno va en el fondo a protestar contra una persona. Y en tercer lugar, sí, yo creo muy importante lo que dijo la Tatiana, que es, yo sí miro y veo una debilidad en la avanzada presidencial. Siempre van a haber manifestaciones, pero yo creo que la avanzada debe tener una capacidad de observar, ¿cierto?, en profundidad qué puede ocurrir. No puede sacar a la gente del lugar donde está, evidentemente, pero sí puede advertir al presidente de la República y a su escolta, oye, que se vaya por acá, que trate, cuando pase por aquí, que dé la mano en la otra fila, porque aquí hay una Porque señora acá que al le va a frente, salir. claro. De manera de evitar, ¿cierto?, situaciones que, para ir cerrando, lo que hicieron en esta oportunidad fue silenciar la visita, su primera visita a una región que es muy importante para el país, por supuesto, para los propios habitantes de la región, pero también políticamente para este gobierno, que desde hace muchos años planteó el punto de lo que significa la violencia, el terrorismo en la macrozona sur. Me dicen que la jefa de gabinete es mujer, se llama Catalina Ugarte. No sé si estaba ella en la foto. No, Me yo parece no la que vi. Yo tampoco la vi, pero No yo debiera vi por qué estar yo la vi jefa de gabinete. No, No, pero yo no. vi una cosa. Y lo otro que me sorprende, yo no sé, Carabineros no ha dicho nada, pero igual es un poco raro que le hayan hecho control de identidad a la señora. Porque uno puede estar en desacuerdo con la señora, pero igual es un poco raro. Yo pregunté ayer a personas de amigos míos de escoltas pasadas, y la verdad es que esperando una respuesta que fuera más
más incendiarias, me dijeron que era completamente normal. 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 Sí, ¿ah? Sí, en las actividades presidenciales sí. Que hicieran control de identidad ¿Antes o después? antes y cuando existe este tipo... A ver, yo me acuerdo Pero de... convengamos que la señora no le tiró una piedra al presidente como Eso pasó sí. en La Serena o en Coquimbo, ¿no? Convengamos en que yo sí estuve presente en algunos controles de identidad de personas que trataron de agredir al presidente Boric. Ya, ¿Ya? ahí te creo, Sí. obvio. No recuerdo haber tenido la oportunidad de ver que porque alguien le dijo, porque también le gritaban y todo, le hayan hecho control de identidad. Sí, lo que se me dice es que las personas que entran a las actividades, que ahí está El recinto cerrado. Ahí está, claro, ahí está el matiz que hace Iván y que tiene razón. Porque esto era afuera. Sí, en la Entonces, entrada. claro, en la entrada. Me dicen que es la tercera visita que hace desde que Y, asumió. ahí sí, las personas que entran a las actividades sí se les hace control de identidad. Que tiene sentido. Que tiene razonable, sentido sí. y lo otro queda a criterio, pero está totalmente regulado, sabemos que se puede hacer. No, Pero se puede hacer, sí, no, se sí, puede es hacer. legal. Pero es extraño. Otra cosa sí es legítimo, porque es muy raro. ¿Por qué le controlaste la identidad? ¿Porque estaba gritando contra el presidente? O sea, sí, O sea, esa si fue la esa- decisión si es- que se tomó. Si esa es la razón, el carabinero a cargo debería dar una explicación. Bueno, carabineros debería dar una explicación por el carabinero a cargo. O- Porque francamente, ¿de cuándo Bueno, acá? yo supe un caso, no voy a nombrarlo, y lo sé, No, porque pero- es alguien muy cercano, ¿cierto? La conductora de un foro en Icare el año pasado, donde fue el presidente de la República, ¿cierto? Hizo un comentario por el retraso del presidente Gabriel Boric, que efectivamente se había atrasado en llegar, atrasan todos los presidentes, y a la salida de la actividad, personal de seguridad le pidió la identificación.